Ayer hemos tocado todo el tema en relación a hueso frontal, el primer hueso que hemos visto de los huesos del cráneo. Hoy nos toca ver los parietales como segundo hueso. Como pueden ver en la imagen, los huesos parietales son en número par, 2, derecho e izquierdo. Parietal porque constituye prácticamente las paredes y parte de la bóveda craneal. Se encuentran a los lados. ¿Sí? De ahí su nombre, de pared, parietal. Este hueso, como pueden ver, está ubicado por arriba de los temporales del esfenoides, por delante o por detrás del frontal, ¿sí? Y por delante y arriba del occipital. Este hueso parietal, como pueden ver en la imagen, al individualizarlo, tiene la forma prácticamente de un cuadrado, ¿sí? Es una forma irregularmente cuadrilateral, ahí la pueden ver, encaja en una forma geométrica, por lo que es fácil describir en cuanto a su configuración externa. Presenta dos caras, una cara externa convexa o exocraneal, una cara interna cóncava o endocraneal, 4 bordes y 4 ángulos. ¿Sí? En el texto también está la misma imagen, lo propio cara externo exocraneal, ya señalando los reparos anatómicos que enseguida vamos a identificar. En cuanto a la cara externa o exocraneal, decíamos que esta es bastante convexa. Vean la convexidad. Y por lo tanto, vemos también que en su porción central, en la parte media, debido a esa convexidad, se la identifica esta con el nombre de una eminencia parietal, ¿sí? La cual está ubicada prácticamente en el centro del hueso, en su cara exocraneal, el cual es mucho más acentuado, mucho más pronunciado en el niño que en el adulto. En esta misma cara, inmediatamente por debajo de esta eminencia parietal, vamos a identificar dos líneas prácticamente concéntricas entre sí, ¿sí? Una superior y otra inferior, que reciben el nombre de líneas temporales, superior, línea temporal inferior. Lo mismo en esta otra imagen, podemos observar línea temporal superior, línea temporal inferior. Estas dos líneas, la primera, la superior, brinda inserción a la aponeurosis temporal, en tanto que la línea temporal inferior brinda inserción al músculo temporal. La porción que se encuentra por encima de estas líneas temporales es prácticamente lisa, ¿sí? En toda su extensión. Y en estado fresco, toda esta superficie se encuentra cubierto
por una prolongación de la aponeurosis epicraneal, que vamos a ver luego. La porción que se encuentra por debajo de la línea temporal inferior está cubierta prácticamente por el músculo temporal y está recorrida por las arterias temporales profundas anterior, media, posterior, que van a irrigar el músculo temporal. Como reparos anatómicos en esta cara, solo cabe resaltar esos tres elementos: eminencia parietal, dos líneas concéntricas entre sí, la línea temporal superior, que da inserción o brinda inserción a la aponeurosis del músculo temporal, la línea temporal inferior, que brinda inserción al músculo temporal. La porción que se encuentra por encima de las líneas temporales es prácticamente redondeada, lisa y está cubierta en estado fresco por la aponeurosis epicraneal. La porción que se encuentra por debajo de la línea temporal inferior está prácticamente cubierto por el músculo temporal y está recorrida además por las arterias temporales profundas posterior, media y anterior. Esto no es nada difícil, es un hueso relativamente sencillo en cuanto a su descripción, porque es muy fácil de poder describir e identificar los reparos anatómicos, y son pocos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre esta cara? Ninguna. Doctor, acerca del agujero Buenos días, parietal. doctor. ¿Podría repetir, por favor? Mi internet está un poco lento. ¿Qué quiere que repita, señorita? No lo pude escuchar bien sobre las líneas temporales, por favorecito. Ya. Antes, respondiendo a la pregunta de su otra compañera, el agujero parietal se describe más en la cara endocraneal. Sin embargo, pueden citarlo en la cara exocraneal, no hay problema. Está más o menos ubicado a unos 2 o 3 centímetros por delante del borde o del ángulo póstero superior. Hay un orificio, que es el agujero parietal, prácticamente muy próxima a las líneas, al borde superior o sutura sagital o biparietal. ¿Ya? Este hueso, este orificio permite el ingreso de una vena, que es la vena de Santorini. ¿Sí? También se lo puede ver por el lado endocraneal. A ver, voy a repetir de nuevo y rapidito la cara endocraneana, es exocraneana. Hemos dicho que prácticamente esto en una vista panorámica, como la que estamos viendo, tiene la forma de un rectángulo, ¿sí? O irregularmente cuadrado, como quiera. Presenta, en cuanto a su configuración externa, dos caras, una cara externa o exocraneal, una cara interna o endocraneal, cuatro bordes, según su orientación, son un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. ¿Sí? Voy a volver atrás para identificar y ubicarnos mejor. No es tan difícil, estamos así. ¿Sí? Borde anterior, borde posterior, borde superior y borde inferior. Y cuatro ángulos, un ángulo antero superior,
un ángulo antero inferior, un ángulo póstero superior y un ángulo póstero inferior. En esta cara exocraneal, al hacer un examen visual, vamos a identificar en la parte central de este mismo hueso una prominencia, una saliente, que le da la convexidad característico de este hueso, que es la eminencia parietal. Por debajo de esta eminencia parietal encontramos dos líneas curvas concéntricas, que se denominan con el nombre de línea temporal superior y línea temporal inferior. La línea temporal superior brinda inserción a la aponeurosis temporal. La línea temporal inferior brinda inserción al músculo temporal. Por encima de estas dos líneas concéntricas, de estas líneas temporales, encontramos una superficie bastante redondeada y lisa, y que en estado fresco está cubierto por la aponeurosis epicraneal. Esta es la aponeurosis temporal. ¿Ya? Es la que cubre al músculo temporal. Ven que está insertado en la línea temporal superior. Bueno, solo les muestro un poquito para que puedan grabar, tomar en cuenta. Y en la línea temporal inferior decíamos que se inserta el músculo temporal, por lo que la superficie que se encuentra por debajo, aquí está la aponeurosis epicraneal, aquí está la línea temporal superior, decíamos que brinda inserción a la aponeurosis del temporal. Aponeurosis del temporal. Y la superficie que se encuentra por encima de estas dos líneas concéntricas, temporal superior e inferior, está cubierta en estado fresco por la aponeurosis epicraneal. Todo esto de color blanco es la aponeurosis epicraneal. La superficie que se encuentra por debajo de la línea temporal inferior está cubierto prácticamente por el músculo temporal y por las arterias y nervios o el paquete vasculonervioso temporales profundos, anterior, medio y posterior, que vamos a ver luego. ¿Sí? Esas arterias se desplazan entre el músculo y el hueso, por lo tanto dejan su huella, algunas de ellas a su paso, vean aquí, que se proyectan hasta el hueso parietal, hasta esta porción inferior de la cara exocraneal del hueso parietal. Vamos a ver ahora en cuanto a la cara Doctor, una endocraneal. consultita. Dígame. Disculpe, ¿es lo mismo aponeurosis epicraneal que músculo temporal? No, no, señorita. Acabo de mostrar. Sí, pero es que en el libro dice está en estado fresco, cubre el músculo temporal. Ya. Voy a volver a mostrar la imagen. Era justamente para aponeurosis epicraneal. Es un tejido fibroso que prácticamente, ahí está. Esta es aponeurosis epicraneal. Incluso por la textura, color, es totalmente distinto a esto que es el músculo temporal. El músculo temporal se encuentra por debajo de la línea temporal inferior. Este es el músculo temporal. Ahí lo voy a aislar. Ese es el músculo temporal.
en tanto que esto es la aponeurosis epicraneal, que nada que ver con el músculo temporal. ¿Entienden? Vamos a ver luego que esta es la que une el músculo occipitofrontal con el occipital. Bueno, es una aponeurosis bastante especial que tiene ciertas funciones en los movimientos y contracciones de estos dos músculos, que vamos a ver luego. No quiero adelantarme, pero quería mostrarles y hacer uso de esta aplicación para poder aclarar mejor lo que dicen. Ya. No confundan. Este músculo temporal, aponeurosis epicraneal, nada que ver. Ahora, la aponeurosis del temporal también es otro elemento totalmente independiente a la aponeurosis temporal, a la aponeurosis epicraneal. Esta es una aponeurosis que cubre el músculo temporal, que no tiene nada que ver con la aponeurosis epicraneal. ¿Sí? Pero se menciona en el texto los dos. La aponeurosis epicraneal, la que cubre la porción superior por encima de las líneas temporales superiores, por encima de estas dos, está cubierta por la aponeurosis epicraneal. La línea temporal superior brinda inserción a la aponeurosis temporal. La línea curva inferior brinda inserción al músculo temporal. ¿Sí? Nada más. Pasamos a la cara endocraneal. Vamos a entrar a la cara endocraneal, en el texto también. Los mismos reparos anatómicos. Aquí en la cara exocraneal o externa, aquí identifique el agujero parietal que está aquí arriba, muy próximo al borde superior. Si quieren, lo describen, no hay problema. ¿Sí? Puede ser parte en la descripción de la cara exocraneal. También pueden mencionarlo en la cara endocraneal. Es indiferente, no hay problema. Cara interna o endocraneal. Lo mismo. Vemos el lado interno de la cavidad craneal, particularmente hablando del hueso parietal, y vamos a encontrar varios reparos anatómicos que vamos a describir. Esta cara endocraneal, como pueden ver, salta a la vista de que es bastante cóncavo, opuesto a la cara externa o convexa. Esta es cóncava en toda su extensión, ¿sí? Se corresponde con la eminencia parietal, por lo tanto, también a nivel de la parte media superior, vamos a identificar la presencia de la fosa parietal. ¿Sí? ¿Qué reparos anatómicos encontramos en esta cara? Primero, lo que más llama la atención es la presencia de estos canales vasculares. Bastantes. Y muy marcados, que nacen prácticamente del ángulo anteroinferior de este hueso y que estas se dirigen oblicuamente de abajo hacia arriba y de delante hacia atrás, acercándose prácticamente algunos de ellos hacia el borde superior de este hueso. Esta es la más principal, la que nace del ángulo anteroinferior. Sin embargo, por detrás de este pueden nacer otros canales que podemos percibir aquí, que también siguen la misma dirección, hacia arriba y hacia atrás, que son dejados en estado fresco por las arterias meningias medias. ¿Ya? En muchos casos van a ver en los huesos que ustedes tienen a este nivel del ángulo donde aparentemente nace esta arteria,
está prácticamente representado no por un canal, sino por un verdadero conducto a este nivel. De canal pasa a ser un conducto porque aquí se unen los labios de este canal. Es tan profundo que viene a adosarse los extremos y convierten a este nivel de este canal un verdadero conducto a este nivel. ¿Ya? Van a ver algunos de sus huesos, van a ver a este nivel. Aquí está los mismos canales que es dejado por la arteria meningia media y que a veces es tan profundo que, bueno, se sueldan los bordes y constituyen un verdadero conducto. Esa es la característica principal a este nivel, en esta cara endocraneal del hueso parietal. Por la forma como tienen o que adoptan estas ramificaciones de canales, se la asemeja y se la compara con las nervaduras de una hoja de higuera. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han visto la hoja de higuera? Bueno, todos conocemos la hoja de higuera. ¿Han visto las nervaduras en la hoja? Es similar a esto. Entonces siempre en anatomía humana hacemos comparación, decíamos al inicio de nuestra materia, con lo que vemos en la naturaleza. Y se las compara porque prácticamente son parecidas. ¿Qué reparos anatómicos más identificamos en esta cara? Irregularidades que son bastante apreciables al tacto y a la vista, que como en el hueso frontal también son dejadas la huella de las circunvoluciones y anfractuosidades del cerebro. Es decir, que podemos identificar impresiones digitales y eminencias mamilares, que se corresponden con las circunvoluciones y anfractuosidades de la masa encefálica. ¿Sí? Y está en toda su extensión de la cara endocraneal de este hueso parietal, porque pues en estado fresco está alojando al cerebro o al encéfalo. Lo que hace rato me decían, a nivel del borde superior, podemos identificar a unos 2 o 3 centímetros por delante del ángulo postero superior el agujero parietal. ¿Sí? Muy próximo al borde superior. También a lo largo del borde superior vamos a identificar unas pequeñas concavidades o depresiones. Sobre todo estos están presentes en los adultos mayores. En las personas jóvenes no vamos a identificar, porque todavía no se forman, y que están ubicadas prácticamente en los extremos de estas ramificaciones que en estado fresco, decíamos, aloja a las arterias meningia media, y que en sus extremos terminan en estas depresiones que se las conoce con el nombre de corpúsculos de Paccioni. ¿Sí? En definitiva, ¿qué reparos anatómicos entonces identificamos en esta cara? Primero, de que es bastante cóncava y que presenta en su parte media una depresión que se le da el nombre de fosa parietal, que es opuesta a la eminencia parietal. Además, resalta a la vista la presencia de varios canales vasculares que tienen su nacimiento o su rama principal ubicado a nivel del ángulo antero inferior de esta cara endocraneal.
Esta es la más gruesa, la más visible, la más marcada. Sin embargo, además de esta, se puede identificar otras 2 o 3 ramas o canales vasculares que adoptan la misma dirección, es decir, que nacen en el ángulo anteroinferior, se dirigen oblicuamente hacia arriba y hacia abajo en dirección al borde superior de esta cara endocraneal. Lo propio, los otros dos adoptan la misma dirección. En estado fresco decíamos que aloja a las arterias meningias medias. Por otra parte, otro reparo anatómico que vamos a ver su huella sembrada en toda la superficie endocraneal se refiere a la presencia de las impresiones digitales, como pueden ver aquí un poquito, y a las eminencias mamilares, que no son más que las que se corresponden con las circunvoluciones y anfractuosidades de la masa encefálica o del encéfalo o del cerebro, si quieren. ¿Está bien? Cerca del borde superior vamos a encontrar varias depresiones o pequeñas fositas que se corresponden, decíamos, a las terminaciones de esos canales vasculares, que se les denomina y que estas están más presentes en los adultos mayores y que se denominan con el nombre de corpúsculos de Pacchioni. Cerca del borde del ángulo póstero superior a unos 2 o 3 centímetros por delante de este ángulo encontramos un orificio que es el agujero parietal. ¿Sí? Por el que atraviesa una vena, la vena emisaria de Santorini. ¿Vamos? Eso es todo en cuanto a la cara endocraneal. Ahora vamos a hablar de los bordes. ¿Hay alguna duda en esta cara antes de pasar? Doctor, Sí, los corpúsculos de Pacchioni, ¿en qué parte se encuentran? ¿En qué borde dijo? borde superior, joven. Todos estamos viendo esta cara, ¿no? Del texto y de la aplicación. Estoy tratando de ponerla en la misma posición. ¿Sí? Por la orientación de este hueso y por su posición en el cráneo en una persona erguida, parada, este hueso adopta esta posición. Por lo tanto, podemos identificar primero de que tiene una forma irregularmente cuadrilátera y que, como todo cuadrado, tiene 4 bordes. Borde anterior, borde posterior, borde superior, borde inferior. Entonces, los corpúsculos de Pacchioni están muy próximos al borde superior. ¿Qué elemento anatómico más podemos identificar? El agujero parietal. ¿Sí? Vamos a contar. Primero, fosa parietal. Luego, los canales vasculares que alojan a la arteria meningia media, que tienen la forma de nervaduras de hoja de higuera. Las impresiones digitales, eminencias mamilares, corpúsculos de Pacchioni y agujero parietal. ¿Sí? Esos son los reparos anatómicos que ustedes deben identificar en este hueso, en esta cara endocraneal. Pasamos a bordes. Y hemos dicho los 4. Sí. Ya es que un compañero estaba mal su internet y lo botó de la clase. ¿Será que lo podría aceptar? Por favor. Bien. Vamos a pasar ahora a bordes. Borde superior, borde inferior, borde anterior, borde posterior.
¿sí? En la aplicación, lo mismo. Borde anterior, borde posterior, borde superior y borde inferior. ¿Estamos? Una característica común de estos bordes, podemos decir, de que son más o menos rectilíneos, más o menos rectos, los cuatro, a excepción del inferior, que es prácticamente cóncavo. El borde superior, ¿cuál es la característica principal a describir en este hueso? El borde superior, ahí se lo ve mejor, ahí. Este es el borde superior, ¿no? Este borde, primero debemos mencionar, es el que se articula en la línea media con el del lado opuesto, constituyendo, por lo tanto, la sutura biparietal. Esta es la sutura biparietal, resultado de la articulación del parietal derecho con el parietal izquierdo. También se la conoce como sutura sagital, ¿sí? Una característica común es que es bastante dentellada. Vean, una especie de dientes que se corresponden entre sí con las del lado opuesto y generan la sutura biparietal o sagital media. Este borde, si nosotros apreciamos por la cara endocraneal, vamos a ver de que está surcada por un medio canal en toda su extensión, desde el ángulo antero superior hasta el ángulo postero superior. Aquí no se puede apreciar mucho, pero está. Aquí podemos ver un poco. Si ustedes ven en su hueso, van a ver la presencia de este canal, que prácticamente está en toda la extensión del borde superior de este hueso. A ver si me permite, vamos a un poquito. Y cuando se articulan con las del lado opuesto, constituyen un verdadero canal completo. Voy a tratar de un ratito, estos ojos se están distrayendo, llamando la atención y es lo menos que quiero. ¿Ven este canal? ¿Sí? En el occipital es uno solo, que vamos a ver luego. Pero podemos apreciar a nivel de los parietales. Aquí. Que nace, o mejor, se continúa desde el ángulo antero superior de los dos parietales hasta el ángulo postero superior de este mismo hueso, o de estos dos huesos. En cada uno de ellos, en sus bordes superiores, vamos a encontrar entonces un medio canal o semicanal, que al articularse los dos parietales constituyen un canal completo, que es el canal longitudinal, ¿sí? El cual en estado fresco aloja al seno longitudinal superior. ¿Sí? Además de este canal, en este borde superior vamos a encontrar, también se la vuelve a citar en este acápite,
a la presencia del agujero parietal. A unos 2 o 3 centímetros por delante del ángulo postero superior, encontramos un pequeño orificio que comunica el medio externo con la cavidad endocraneal. Traspasa por completo desde la tabla externa, o tejido compacto externo, hacia la parte interna, tejido compacto interno. Atraviesa de afuera adentro, por lo que genera una comunicación exocraneal con la cavidad endocraneal. Como podemos ver, la característica principal de este borde, decíamos que es bastante dentellado en su porción anterior y no así en la parte posterior, muy próximo al ángulo postero superior, donde prácticamente estas denticiones o dentellones desaparecen. ¿Sí? Es mucho más pronunciado y más apreciable en la parte anterior. ¿Sí? Y que desaparece prácticamente a este nivel. Vamos al borde inferior. Borde inferior. En el hueso del texto, en la imagen del texto, también se puede apreciar este borde inferior, la concavidad propia de este borde. ¿Sí? Este borde, a diferencia, por decir, del borde superior, carece de denticiones o de dentillones. Aquí. Es un borde prácticamente muy afilado y está biselado a expensas de la tabla externa. ¿Sí? Decíamos que el bisel es una representación de la desigualdad en la terminación a este nivel. O sea, en otras palabras, la tabla externa es mucho más corta que la tabla interna. Por eso en el texto se describe de que este bisel está dado a expensas de la tabla externa, en este borde. ¿Ya? Es bastante afilado, biselado a expensas de la tabla externa. Y todo este borde inferior se corresponde a el borde o el contorno que vamos a ver luego de la concha del temporal. Podemos apreciar en una imagen completa la articulación de estos dos huesos. ¿Sí? Si vemos el temporal, me voy a ir un poquito para poder ver sus características que se complementan o se corresponden con el parietal. Vamos a ver que esta concha está biselada al revés. Está biselada a expensas de la tabla interna. En el parietal hemos visto que está biselado a expensas de la tabla externa, al revés, ¿no es verdad? Y se adosan ambas, una sobre otra, y generan la articulación parietotemporal o temporoparietal. Borde anterior. Borde anterior. Ahí. Este es el borde anterior. Está finamente dentado. No es tan expreso esos dentillones como en el borde superior. ¿Sí? Es finamente dentado. Y está biselado a expensas de la lámina externa en sus 2 tercios superiores. A ver, vamos a individualizar. Ahí. Finamente dentado en comparación al borde superior. ¿Sí? Y está biselado a expensas de la lámina externa en sus 2 tercios superiores, hacia arriba.
y de la lámina interna en su tercio inferior. Y se puede apreciar mejor. ¿Ven? El bisel en su tercio inferior está dada por la lámina interna en su tercio inferior. Y en el tercio superior está dado a expensas de la tabla externa. Es prácticamente rectilíneo este borde. Y constituye en un cráneo articulado la articulación frontoparietal. Finalmente tenemos el borde posterior. Este de aquí. Separamos para identificar mejor. Este borde tiene denticiones mucho más profundas. Bastante. Aquí en este se puede ver. En la imagen del texto. Miren. Y en sus cráneos, si ustedes tienen en la mano, van a ver que es bastante dentillado. Muy pronunciadas. ¿Sí? Y que este se articula en estado fresco o en un cráneo articulado con el occipital para formar entre ambos la sutura lambdoidea u occipitoparietal. ¿Sí? También esta es prácticamente rectilínea, igual que la anterior, igual que la superior. La única que es cóncava es la inferior. Es fácil, es bastante fácil de apreciar. Aquí se puede apreciar lo que estamos describiendo. Nos queda describir los ángulos. A ver, por su ubicación, ya lo he dicho hace rato, los ángulos, por su orientación, son un ángulo antero-superior, antero-inferior, póstero-superior y póstero-inferior. ¿Sí? ¿Cómo identifican? Ubicando el hueso en una posición correcta, se van a ubicar mejor por la concavidad de uno de sus bordes para posicionar este hueso y de inmediato pueden identificar el ángulo antero-inferior que prácticamente se proyecta como una especie de una prolongación aguda. ¿Sí? Ese es el ángulo antero-inferior que vamos a ir enseguida a describir. Por lo tanto, decíamos que son 4 estos ángulos: antero-superior, antero-inferior, póstero-superior, póstero-inferior. Vamos. En cuanto al ángulo antero-superior, este ángulo prácticamente se presenta en forma de un ángulo recto de 90 grados. Vean, casi perfecto. ¿Sí? Este se articula por delante con el frontal y hacia la línea media con el parietal del lado opuesto. ¿Sí? Este es el ángulo antero-superior. Tenemos el ángulo antero-inferior. Este ángulo, como pueden ver, es bastante delgado, agudo y está prolongado hacia abajo y hacia adelante. Este se articula y llega a articularse esta prolongación con el ala mayor del esfenoides, constituyendo la articulación esfenoparietal a este nivel. Una característica muy particular de este ángulo es la presencia de estos canales vasculares que hemos mencionado en la cara endocraneal. La presencia sobre todo de este tronco principal de la arteria meningia media. De estas nervaduras de hoja y de higuera justamente nacen
aparentemente a nivel de este ángulo antero inferior en su cara endocraneal. El ángulo póstero superior, este, y en la aplicación, este. ¿Qué tipo de ángulo es? Agudo, recto. Hola, Obtuso. obtuso. ¿Cuándo es obtuso? ¿Obtuso, doctor? Sí. ¿Cuándo es obtuso Leonardo Casasana? Leonardo Casasana. Casasana. Leonardo Isaac Casasana Ontiveros. Falta. Hoy día estamos en día martes. A ver, Talía Arroyo. Bueno, doctor, cuando el ángulo tiene más de 90 grados, Bien, señorita, es todo. Así se controla la asistencia. Fácil, ¿no? Sencillo. Bueno, decíamos que este ángulo es obtuso, abierto, más de 90 grados. ¿Sí? Y que a este nivel vamos a ver que se articula hacia atrás con el occipital, dando la estructura parieto-occipital u occipito-parietal, como quieran, y hacia adentro o hacia la línea sagital media, la sutura biparietal. Entre estos dos bordes, superior y posterior, dan origen al ángulo póstero superior. Finalmente tenemos el ángulo póstero inferior. Este ángulo es ligeramente truncado. Aquí no se aprecia tanto esa descripción. Aquí se ve mejor. Como que está irregularmente trazado aquí. No es un verdadero ángulo. Como que le falta el ángulo. ¿Sí? Para que me entiendan. Por eso dice truncado. Como que quería formarse ese ángulo y no se ha formado. ¿Sí? A eso se refiere. Muchos me deben entender, algunos, pero solo para aclarar. ¿Está bien? Como que le falta aquí el ángulo. Por eso dice, es un ángulo ligeramente truncado. En algunos casos puede incluso presentar una especie de un escote, como pueden ver aquí. A veces este está como que escotado. Eso es variable. Y esto se corresponde en definitiva en un cráneo articulado a la porción mastoidea del hueso temporal. ¿Sí? El hueso temporal en su concha, en toda la circunferencia de la concha, van a ver también una especie de una depresión que se corresponde con esta porción truncada del ángulo posterior inferior del hueso parietal. ¿Sí? Vean cómo se corresponde con esta porción que podríamos decir que también está como que escotado en la concha del temporal. La porción escamosa de este hueso. Por la cara endocraneal de este ángulo, lo podemos apreciar aquí, también aquí. Vamos a individualizar. En la cara
Endocraneal, vamos a ver aquí, si ampliamos la imagen, la presencia de una porción de un canal. ¿Ven? Los que tienen hueso pueden ver una porción de un hueso, un fragmento de hueso, de canal, perdón. ¿Sí? El cual corresponde en un cráneo articulado al canal lateral del seno lateral, que vamos a ver que en estado fresco aloja al seno lateral. ¿Ya? Entonces, esas son las características y los reparos anatómicos que presentan cada uno de estos 4 ángulos. ¿Sí? Así de sencillo es este hueso. Finalmente, si todo está claro, no creo que haya muchas preguntas, pero sin embargo, si hay algo que aclarar, les escucho antes de pasar a conexiones e inserciones musculares, con lo cual terminamos este hueso. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Todo está claro? Doctor, buenos días. Buen día. ¿Será que me puede repetir el ángulo anterosuperior? Anterosuperior, por favor. El ángulo anterosuperior es un ángulo recto de 90 grados, que se articula por delante con el frontal y hacia adentro o hacia la línea sagital con el parietal del lado opuesto. Nada más. A ver, Lucía Sarina Michelle Serrano. Señorita Lucía Sarina Michelle Serrano. Falta. Lorena Pérez. Nicole Salas Sosa. Se escucha lo que estoy enunciando, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, sí, doctor. ya. Melisa Robles. Señorita Melisa Robles. Presente, doctor. Sí. Ya. A ver, señorita. ¿Cómo podría describir el ángulo póstero superior? ¿Cómo dijo? Anteros superior. Póstero superior. Ah, perdón, doctor, perdón. Bueno, tendría, a ver, tiene un ángulo opuesto que es más de 90 grados. Y Obtuso. Ay, perdón, doctor. Perdón. Obtuso, que se articula a la vez con el occipital y el parietal del lado opuesto. Ah, disculpa. Bien. La próxima van a habilitar sus cámaras si quiero conocerlos. ¿Sí? Bueno, doctor. Yo no habilito porque no quiero copar ahí ni llamar la atención. Lo que quiero es que se enfoquen en las imágenes que estoy mostrando. Sí, pero al momento de responder, por favor, habiliten su cámara. ¿Está bien? Bueno, pasamos a finalmente las conexiones, que es muy facilito. Es cuestión de que ustedes
Busquen un cráneo articulado o una imagen de cráneo articulado. Lo tienen en su aplicación en el celular, así que no hay dónde perderse, ¿no? Todos tienen. Y es gratuito. De eso no se paga nada. A ver, conexiones. Rosalinda Vargas. Rosalinda Vargas. Buen día, doctor. Buen día, señorita. A ver, dígame las conexiones. No es difícil. Ahí en la imagen le estoy mostrando. Conexiones se refiere a las articulaciones de este hueso. ¿Con qué hueso se articula? Por delante, por detrás, por abajo y por arriba. Trate de identificar. Bueno, doctor, el hueso parietal es un hueso par que se viene a articular por delante con el hueso frontal, también por detrás con el hueso occipital y por las partes laterales se viene a articular con el efenoide y con el temporal. Y, a ver, Ya, está bien. ¿Nombre era? ¿Su nombre? Rosalinda Vargas. Sí. Para muchos de ustedes, con todo el respeto que se merecen, es un repaso esto, porque muchos ya han llevado esta materia, están volviendo a llevar, ¿no? Sin embargo, para ser correcto, estoy dictando para los nuevos como corresponde, ¿sí? Algunos ya se la saben bien esto, saben que es sencillito este hueso. Bueno, ya lo ha dicho su compañera. Conexiones. Se articula por delante con el frontal, dando origen a la sutura frontoparietal. Hacia la línea media con el del lado opuesto, constituyendo la sutura biparietal o sagital. Hacia atrás con el occipital, dando lugar a la articulación occipitoparietal o parieto-occipital, como quieran. Hacia abajo, a través de su borde inferior, se articula con el temporal y con el esfenoides, dando origen a las articulaciones esfenoparietal y temporoparietal. Nada más, a eso se refiere conexiones. En cuanto a inserciones musculares, también es sumamente sencillo. Hemos visto que solamente brinda inserción a un solo músculo, que es el músculo temporal. Temporal. Listo, nada más. Eso es todo. Son 8:15 de la mañana. Hoy hay un curso que se les ha pasado la anterior semana, lamentablemente por situaciones de internet en nuestra universidad, no solo en la facultad, en nuestra universidad es medio difícil, se ha suspendido el tema de lo virtual, es decir, que va a ser netamente presencial. Lamentablemente no todos caben. Sin embargo, vamos a hacer el grupo que vamos a llegar en mayoría ahí, vamos a hacer fila y vamos a entrar. Así que les espero a las 9, mejor si van más antes, tienen 45 minutos para llegar, supongo que es bastante el tiempo. Y abajo yo voy a controlar la asistencia. Los demás me hacen llegar un respaldo por su inasistencia. Un respaldo valedero, no cualquier respaldo. Lo vamos a manejar con un poquito de seriedad. Yo sé que esto escapa a su voluntad, ¿sí? Pero me tienen que decir, doctor, no puedo por esto. Quiero pedirles un favor de entrada. Me he olvidado de lo más importante. Y este año voy a hacer respetar la privacidad de ustedes y la mía. ¿Ya? Hemos creado un grupo
Me están escuchando todos, ¿no es verdad? Voy a dejar de Sí, doctor. compartir. Ya, voy a dejar de compartir. Habiliten sus cámaras, vamos a hablar un poquito. 1 minuto, 2 minutos, quiero verlos, un ratito. Quiero pedirles, mirándoles a todos a sus ojos, yo sé que ustedes no me miran, pero bueno, yo los estoy viendo a todos. Les pido, por favor, que cualquier consulta, que cualquier sugerencia, que cualquier solicitud que ustedes quieran hacer llegar a mi persona, lo vayan a hacer a través de nuestro grupo. ¿Sí? Empecemos bien esta gestión. Tratemos de ser un poquito más respetuosos. Yo sé que se entran pensando que se puede, pero no se puede, porque están, no voy a decir violando mi privacidad, sino están en lo incorrecto. ¿Sí? Es como yo les llamara a ustedes. No puedo. Yo debo ir al grupo. Por eso hemos creado el grupo. Por eso se crean los grupos. ¿Sí? Tenemos un grupo en WhatsApp. Toda consulta, sugerencia, solicitud, envío de cualquier cosa de grupo, en el grupo y solo en el grupo. Les pido, con todo respeto, a todos, no voy a responder ninguna consulta, no voy a aceptar ninguna solicitud, no voy a aceptar ningún envío de mensaje, ningún envío de nada, ni de respaldos, nada que no sea a través del grupo. Eso quiero dejar bien en claro, porque están empezando a enviar fuera del grupo, a mi número privado. Y eso no va, porque créanme, se acumula, y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Yo tengo mis consultas privadas, al igual que ustedes tienen sus contactos personales, no les gustaría que ingresen y bueno, sin permiso. Yo no les doy permiso para que entren a mi consulta, a mi número privado. Por favor, ¿sí? Sin el ánimo de querer incomodarles, nada. Simplemente les estoy pidiendo algo que me corresponde por derecho. ¿Está bien? No quiero ninguna consulta para mi número privado. Para eso está el grupo. ¿Estamos? Otra cosa es que en el grupo me digan, doctor, ¿puedo llamarle a su número privado? Entonces va a depender de que yo acepte o no. A veces hay situaciones delicadas que no la pueden manifestar por el grupo y entiendo, pero me tienen que pedir permiso para acceder. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Con todo respeto y no me gustaría que lo malentiendan, no nada. Simplemente es mejor trabajar y que las cosas en nuestra relación sean saludables de inicio. Les espero allá en la facultad, en el aula magna, mejor lo antes posible. Ya saben ustedes, bajen los demás, los que no están aquí y demás, evítense comentarios. No pueden, no pueden. Y me harán llegar su respaldo en su momento, no hay problema. Pero estemos todos del grupo. Doctor, ¿cómo tiene que hacer el tipo de respaldo escrito o así verbal? Escrito. Tiene que haber. Para todo, no solo para esto, para los exámenes, no sé, ya vamos a manejar eso. No quiero ir más allá, no quiero perjudicarles. Tenemos 40 minutos para ir y estar en la facultad. Sé que van a entrar pocos. No quiero empezar a cuestionar eso, pero quiero que ustedes sean el grupo mayoritario. ¿Está bien? Solo son los dos grupos del doctor Taboada y el mío. Así que estemos tempranito ahí, hagamos fila y entremos. Les espero ahí. Doctor, perdón, ¿tenemos que ir con mandil o así nomás? Con todas las medidas de bioseguridad, señorita. No mandil. No es un laboratorio. Ah, bueno, ¿Ya? gracias, doctor. Vayan con ropa de diario, vayan con su barbijo, con su protector facial si pueden. Bueno, ustedes ya vean sus medidas de bioseguridad, pero mínimamente barbijo, mínimo. ¿Sí? Y su alcohol en gel, obvio, porque siempre manipulan algo, tocan paredes, perillas y demás. Bueno, nos vemos entonces dentro de poco, abajo. Ya, Y mañana la clase continuamos con
esfenoides, para todos. ¿Está bien? Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao. Hasta luego.